Primero que nada, solo quiero hacer un pequeño repaso por lo que vimos la vez pasada. Entonces, el curso Sistemas Estructurales 1, realmente esta clase va enfocado a mampostería reforzada específicamente. Y los otros sistemas estructurales pues van a enfocar en sistemas de marcos, quizás en concreto o en acero, no estoy muy seguro, pero en este nos vamos a estar enfocando en mampostería reforzada, específicamente al sistema de cajón, que como vimos la semana pasada, el sistema de cajón es un sistema que nosotros vamos a clasificar como... Voy a quitar esto para que tiene el video. Ahí está. Sí, el sistema de cajón es un sistema estructural que se puede clasificar como algo que está conformado por muros estructurales, las cuales nos va a absorber todas las cargas sísmicas y de que esas losas tienen que estar interconectados con losas, con diafragmas, que como habíamos visto que se puede usar la analogía, pues una casa de naipes o con la caja, con simplemente abrir y cerrar las aberturas. Esas aberturas, al cerrarlos, pues es como que si colocáramos una losa y eso lo rigidiza, amarra todos los muros y hace que el sistema sea mucho más rígido. Entonces, muros y diafragma, ¿verdad? Pero la definición dice de que el sistema sismo resistente tiene que estar conformado por muros, no todo la resistencia. Entonces, aquí es donde hacemos la primera distinción, ¿verdad? A ver si puedo hacer de que el sistema sismo resistente va a estar conformado por los muros. Entonces, a la hora de que eh, el edificio quiere empezar a mover o trasladarse lateralmente por una fuerza externa, una fuerza sísmica, los muros son los que realmente lo rigidizan, los muros son los que realmente paran el edificio y resisten cualquier fuerza que venga con ese sismo o cargas de viento, por ejemplo. Eh, Sin embargo, para sistemas gravitacionales, es decir, el sistema que simplemente resista el peso propio de la estructura, el sistema que resiste el peso de las cargas vivas, es decir, las personas, los tabiques, los cielos falsos, toda la sobrecarga muerta que ya saben ustedes qué es. Todo ese sistema no tiene que ser únicamente los muros. Puede ser también los muros, las columnas, cualquier columna que tenemos por ahí. Puede ser cualquier viga que haya por ahí. Y en eso también incluimos la losa, por supuesto. Entonces, ¿cómo es de que un edificio como estos evacúa las cargas gravitacionales, verdad? Eh, Solo no sé si... Eh, pues básicamente, como habíamos visto, las cargas gravitacionales, las cargas de las personas, de los tabiques, de cualquier cero falso, se aplican directamente sobre la losa, ¿verdad? Esta losa claramente lo tiene que transmitir hacia donde está apoyado, ¿verdad? Si se está apoyado con 4 columnas, pues las columnas va a recibir todas las fuerzas. Solo quiero ver si no es algo de la clase. Okay. Entonces, esta losa al recibir las cargas lo evacúa lateralmente hacia sus apoyos. Si sus apoyos son vigas, que consecuentemente están apoyados sobre columnas o muros, entonces primero lo va a pasar toda su carga hacia las vigas lo tienen que resistir y luego transmitir lateralmente de nuevo hacia las columnas que lo están apoyando o los muros que lo están apoyando. Y pues el otro escenario en un sistema de cajones que simplemente la losa está apoyado directamente sobre un muro. En ese caso, pues la losa lo recibe, lo resiste, lo transmite lateralmente directamente hacia los muros y los muros lo bajan verticalmente hasta los cimientos, ¿verdad? Entonces, bastante sencillo cómo es de que va evacuando las cargas gravitacionales. En cambio, el sistema sismo resistente, como sabemos de que un sismo puede tener movimiento en cualquier dirección, ¿verdad? No solo es lateralmente, sino que es, bueno, bidireccional, pero también es vertical, ¿verdad? Pero enfocándonos solamente en el movimiento traslacional, es decir, lateralmente, ¿verdad? Puede estar moviendo en un eje X, digamos así, por ejemplo, y en un eje Y, que es una dirección paralela a ello, ¿verdad? Entonces,
Si nuestros muros tienen que resistir estas cargas, sabemos de que pues sí, de entrada, por llamarlo un sistema de cajón, por diseñarlo como un sistema de cajón, los muros nos tienen que resistir estas fuerzas. Pues los muros realmente resisten muy bien esas fuerzas siempre y cuando la fuerza se está aplicando paralelo a ella. Es decir, si un muro está acá y yo lo empujo, pues la fuerza que va a resistir se va a dividir a lo largo de todo su largo, ¿verdad? Entonces, si miramos esto en planta, esto va a ser espesor T cualquiera, y eso va a ser su longitud, y va a tener todo esto para poder resistirlo, ¿verdad? Entonces, es bastante rígido cuando se trata de fuerzas que tienen que resistir paralelo a su eje. Entonces, de una vez nosotros sabemos de que vamos a tratar de colocar los muros paralelos a los ejes, ¿verdad? Paralelos a las fuerzas, digamos. Y como el sismo puede estar moviendo tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, ambas direcciones, pues sabemos, digamos, que tenemos que colocar muros en ambas direcciones, ¿verdad? ¿Y por qué decimos de que el muro no va a ser tan bueno resistiendo fuerzas que se les dice fuera del plano? Pues porque... Ay, sí. Ahorita regreso a esto. Ahí está. ¿Se quedó trabado la pantalla o sí lo están viendo ahorita? Ahorita debería estar en los muros en cada dirección. Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, ya habíamos visto de que si una fuerza se aplica paralelo al muro, es decir, en su eje fuerte se dice, de que es bastante bueno para resistir esas fuerzas, ¿verdad? Es bastante rígido, no se va a deformar mucho y va a tener una capacidad bastante buena para poder resistir. ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza y queremos ver cómo este muro en particular lo recibiría y cómo sería su desempeño? Pues esta fuerza sería perpendicular a ello, ¿verdad? No está en su eje fuerte, está en su eje débil, porque lo está empujando de lado. Pues resulta que si miramos la sección del muro y la fuerza sería aquí, nosotros sabemos de que este espesor anda entre 14 centímetros, 19 centímetros, puede ser que sea un muro doble, 28 o 38, pero realmente esos son espesores bastante pequeños, ¿verdad? Y es algo bien largo, el muro es largo y con poco espesor. Entonces, lo que pasa es que cuando una fuerza viene perpendicular al muro, es de que simplemente el muro va a ser muy susceptible a simplemente flexionarse, doblarse, si queremos verlo así. Entonces, al ser muy flexible en su eje débil, no podemos contar con mucha resistencia, no podemos contar con mucha rigidez. Entonces, si fuéramos a contar únicamente con muros así perpendiculares en alguna dirección, pues simplemente el edificio o la casa también tendría este movimiento, ¿verdad? Lo que sea que los muros se mueven, el edificio o la casa también se va a querer mover esa distancia. Entonces, si tenemos poco rigidez en los muros perpendiculares, entonces no vamos a contar con ellos. Los vamos a descontar y vamos a contar únicamente con los muros que tenemos paralelos a ellos, ¿verdad? Entonces, por esas razones, por lo que dijimos de que necesitamos muros en ambos lados, porque el movimiento viene de ambos lados y nosotros solamente podemos contar con los muros que están paralelos a esa fuerza. Vamos a ver todo esto. Okay. Entonces, al saber eso de que los muros van a ser nuestro sistema sismo resistente, van a tener que resistir las cargas sísmicas, pues, ¿cómo empezamos a diseñarlo? ¿Cómo empezamos a saber qué tenemos que hacer para que esos muros funcionen, ¿verdad? Para no tener
esos tipos de grietas que se miran aquí, para no tener estas grietas diagonales. Para no tener esas grietas diagonales o no tener el muro desintegrándose así, ¿verdad? De nuevo, grietas diagonales. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Como para irlo manejando. Pues ahí es donde entra eh, el concepto de que cómo es de que van funcionando los muros, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber de que el concreto, los bloques de concreto están hechos pues claramente de concreto, ¿verdad? Y como vimos en tipología estructural, el concreto es un material inherentemente frágil, es decir, no se forma mucho bajo alguna fuerza X, y tampoco puede resistir tanta fuerza antes de llegar a su punto de falla, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la falla es explosiva. Si se recuerdan en el video que vimos cuando estaban apachando un cilindro de concreto, una probeta que simplemente explota a la hora de fallar, ¿verdad? Eso se les dice que es frágil. Entonces, si dependemos únicamente del bloque, de la unidad del bloque, lo que estaríamos haciendo es estar creando un sistema frágil, ¿verdad? De que no va a poder resistir mucho para empezar y sea la fuerza que resiste a la hora de fallar va a ser muy explosivo, va a ser muy abrupto, no va a ser capaz de disipar energía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente hacer lo mismo que hacemos con el concreto reforzado. Como sabemos que el concreto es frágil, lo vamos a reforzar con algún material que sí es dúctil. En este caso, al igual que el concreto reforzado, lo que hacemos es colocar y reforzarlo con acero de refuerzo en formas de barras, las barras de refuerzo que todos conocemos. Entonces, para saber cómo ir colocando esos refuerzos, pues hacemos los mismos ejercicios que hicimos la vez pasada. Sabemos de que si el muro no está anclado sobre ningún punto, es decir, si está simplemente libre en sus bases, pues a la hora que quiere venir una fuerza lateral y empujarlo, pues simplemente se va a levantar un lado y se va a comprimir el otro, ¿verdad? Haciendo un efecto de volteo, simplemente se va a voltear y va a ser inestable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de reforzar un muro de nuevo es colocar estas mochetas principales que habíamos dicho, que otro nombre para ello es su refuerzo vertical principal. Y de nuevo, esas mochetas principales es lo que nos hacen es anclarlo al suelo, o donde sea que está, y de esta manera no se voltea el muro, ¿verdad? No, este nombre, mocheta principal, ¿verdad? Quizás eso está muy fuerte. Okay. Entonces, sabemos que el primer refuerzo que tenemos que poner en los muros son las mochetas principales, ¿verdad? Solo que mi pantalla se quedó trabado en la de Zoom. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahorita? Ahorita está en la presentación, de nuevo. Ok. Entonces, eh, solo es que estoy conectado al internet equivocado. Ahí está. Sí, es que estaba conectado al internet equivocado en mi compu, por eso miraba que se estaba trabando a cada momento. Ya acepté a Guillermo. Buenísimo. Entonces, sí, eso es el primer refuerzo que tenemos que poner en los muros, ¿verdad? Las mochetas principales que simplemente nos va a permitir que el muro se quede donde está. Simplemente lo va a anclar al piso y no va a hacer que se voltee, ¿verdad? El segundo es de que sabemos de que está bien, al anclar el muro al piso no se va a voltear, pero si la fuerza sísmica es suficientemente grande, pues lo que va a pasar es de que simplemente lo va a empezar a desintegrar, lo va a empezar a partir de la mitad, ¿verdad? Entonces, eh,
para evitar de que el muro se desintegre, simplemente colocamos un elemento horizontal en la parte superior, igual de concreto reforzado, eh, y así amarramos, digamos, el muro, ¿verdad? Lo amarramos en la parte superior, entonces ya el muro no se puede simplemente desintegrar o simplemente zafarse, digamos, de sí mismo, sino que está anclado y no se puede mover. Ya con esta solera principal es lo que se llama, que de nuevo su otro nombre es un refuerzo horizontal principal. El anterior fue un refuerzo vertical principal, ¿verdad? Mocheta principal y solera principal. Con esta solera principal lo que hacemos es simplemente amarrar el muro. Lo confinamos en una cajita donde no puede salir. Y ya. Entonces, al tener las mochetas y las soleras, que es lo que nos da es simplemente un sistema que no va a colapsar, que no se va a voltear y que no se va a desintegrar. Y desde ese punto ya podemos empezar a ver, bueno, está bien, ya no va a colapsar, pero yo tampoco quiero que haya grietas en el muro, ¿verdad? No quiero que se agrieta cada vez que hay un pequeño movimiento sísmico. Entonces, para ir controlando esas grietas, simplemente lo que hacemos es eh, entender dónde están las grietas. Siempre van a estar formados en diagonal, eh, y esto tiene una razón por ser, es de que las fuerzas a compresión en cualquier elemento que está queriendo cortarse siempre se maximizan a 45 grados, ¿verdad? Ya es un tema un poco más matemático, pero de que esas grietas siempre van a ser por corte, siempre van a ser en diagonal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reforzarlo y yo sé de que esas grietas van a ser en 45 grados, pues lo que voy a hacer es simplemente empezar a colocar más refuerzo. Más refuerzo. Alejandra creo que levantó la mano. Dije, disculpe, tenía una duda. Ajá. En cuanto a ¿la losa es parte de la solera o va arriba? Ya. Ahorita se los voy a dibujar. La losa, si el muro, voy a dibujar. Si el muro viene aquí y la solera principal va en la parte superior, así. La losa va al mismo nivel, y lo va a dibujar negro, va al mismo nivel que la losa, que la solera, digamos. Entonces, a la hora de fundirlo, queda como un pequeño traslape, ¿verdad? La solera queda ahí y la solera también está ahí. Entonces, si queremos ver el refuerzo, por ejemplo, haciendo un poco macro, si eso es la solera y esto es la losa, la parte superior siempre van a estar al mismo nivel, ¿verdad? Porque ahí es donde está el piso o el techo. Entonces, ahí tienen que ir al mismo lugar. Entonces, en la solera pondríamos refuerzo tipo así, por ejemplo, con algunas barras longitudinales, con sus estribos, y la losa va a tener su refuerzo inferior y va a tener voy a ponerlo en otro color, su refuerzo superior y va a venir a anclarse aquí. Entonces, a la hora de fundirlo, los refuerzos básicamente quedan enlazados, ¿verdad? Quedan casi enlazados para hacer esa unión entre la solera, el muro, digamos, y la losa. Y ahí es donde hicimos de que estamos formando este diafragma de que habíamos hablado antes, ¿verdad? Este, para obtener una losa que está interconectando los muros, lo que tenemos que hacer es anclarlo de alguna manera en los muros. Entonces hacemos eso a través de la solera. Lo colocamos arriba y a la solera lo anclamos a la losa en este punto. Gracias, Inge. Ok, buenísimo. Entonces, eh, como ya sabemos de que el muro va a empezar a agrietarse en el centro, entonces lo que hacemos es básicamente seguirlo reforzando, ¿verdad? Vamos a colocar algunos refuerzos verticales y vamos a colocar algunos refuerzos horizontales, que se van a llamar refuerzo horizontal o vertical secundario a,
opuesto a lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? De que los anteriores, la solera y mocheta principal, eran refuerzos horizontales y verticales principales. Estos, como no son necesarios para la integridad del muro, pero sí son necesarios para minimizar grietas, van a ser refuerzos secundarios. Entonces, pequeño cambio en el nombre, pero son bastante similares, porque horizontalmente lo que nosotros colocamos son simplemente soleras más pequeñas, que nosotros les decimos soleras secundarias, y podemos poner uno o bien podríamos poner dos, ¿verdad? Entonces realmente depende de qué tan esforzado está el muro. Y verticalmente podemos poner mochetas secundarias, que simplemente son elementos de concreto como columnitas adentro del muro, que ya vamos a ver más cómo se mira. O se puede colocar algo que se llaman pines, que habíamos dicho que son como eh, estos, ¿verdad? Que son simplemente barras de que ponen en las celdas de los muros, lo rellenan con algún material cementicia y simplemente suben el reverso, ¿verdad? Entonces, estas, cuando ponen barras en los vacíos de los blocks, eso se llama pin. Y cuando se funde un elemento, una columna, se llama mochetas secundarias. Entonces, con esos elementos es con lo que vamos reforzando la mampostería. Mochetas principales, soleras principales, soleras secundarias y mochetas secundarias / pines. Colocando esos 4 elementos en los muros de mampostería, ya logramos la mampostería reforzada, ya logramos un sistema que no se va a desintegrar, que no se va a voltear y de que tampoco va a tener eh, una cantidad exagerada de grietas, ¿verdad? Entonces, lo que les había mostrado la vez pasada es que ahí es un par de ejemplos de cómo es de que se enviaría, de que esto fue un ejemplo de un pequeño proyecto que había hecho en donde trabajo, ¿verdad? De que en este caso estos puntos negros serían, solo voy a apagar, ¿verdad? En este caso los puntos negros son las mochetas, ¿verdad? Esto es CM2, 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 esos CM1, todos esos son las mochetas principales. Aquí miramos un poco más la pregunta de Alejandra, de que aquí, por ejemplo, esto es el nivel de piso, es decir, ahí es el entrepiso, ¿verdad? Donde están las personas, y la solera, que en este caso fue S04, va al mismo nivel que la losa, ¿verdad? Entonces ahí es donde generamos ese anclaje con el refuerzo que habíamos dicho antes. Igual va en el techo, ¿verdad? En el techo también tenemos la solera y la losa al mismo nivel, que van a ir fundidos al mismo tiempo. Pero verticalmente también se notarían de que tenemos otras soleras aquí, ¿verdad? Tenemos una aquí, tenemos uno aquí, y tenemos en el primer nivel también otras soleras. Entonces, esas serían las soleras secundarias, realmente. De que simplemente son ayuda para minimizar las grietas en los muros. Y en cuanto a refuerzo vertical secundario, en este caso, pues usamos pines. Por lo menos donde trabajo yo casi siempre tendemos a usar pines porque se ha visto de que pues esos pines sí dan un mejor desempeño que usar mochetas secundarias, ¿verdad? Entonces nosotros escogemos por usar pines simplemente porque el refuerzo queda más distribuido a lo largo del muro, queda literalmente embebido en el muro, como podemos ver aquí. Literalmente es reforzar el bloque en sí. Entonces ayuda mucho más a reducir las grietas, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es donde paramos la vez pasada y dijimos de que el objetivo del curso es justamente enseñarles o darles un poco de herramientas a ustedes para poder venir y determinar para ciertos casos, para ciertos tamaños de proyectos, cómo es de que deberíamos reforzar los muros, ¿verdad? ¿Qué refuerzo tenemos que colocar? ¿Dónde? ¿Cuánto? Pero más que eso, otro tema bastante grande que tenemos que ver en el curso, aparte de cómo reforzar muros individuales, lo que nos interesa muchísimo que salgan sabiendo es
cuántos muros voy a necesitar y dónde tengo que colocar mis muros, cómo tienen que estar distribuidos, cómo sé si tengo suficientes muros, cómo sé si no tengo suficientes muros, cómo voy viendo cómo podría irlo corrigiendo y todo eso. Y, y si logramos salir con que ustedes sepan eh, cómo es de que pueden ir colocando los muros en su arquitectura, creo que estaríamos muy bien. Entonces, ahí fue donde quedamos la vez pasada. Y esta semana vamos a empezar a ver ya las primeras herramientas de diseño que les vamos a dar, que serían ya, digamos, los manuales o documentos que pueden usar ustedes para empezar a ver cómo es de que refuerza los muros. Entonces, eh, vamos a ver esto. Lo primero que vamos a usar es una norma de construcción que se llama, quitar esto, normas de planificación y construcción de la FHA, ¿verdad? Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a hacer un disclaimer, digamos. Las normas del FHA son buenos para, para predimensionar, digamos, son buenos para sacar presupuestos iniciales. Y ya vamos a ver por qué. Pero lo que sucede es que el FHA es un instituto de fomento de hipotecas aseguradas. Es una institución que simplemente ayuda a la financiación a las personas para conseguir, para poder crear sus casas, ¿verdad? Ya sea construirlos, ya sea comprarlos. Es una institución que ayuda para financiar proyectos. Esta institución, si no sé más, se hizo en los 60s o algo así. Y por mucho tiempo, digamos hasta los 80s, creo que hasta los principios de 90s también, eh, el gremio de la construcción y la arquitectura realmente solo tuvieron esta norma. No tuvieron alguna norma técnica, digamos, con respaldo de la ingeniería o de otros códigos que regulaban estos temas que vamos a ver ahorita. Entonces, las normas FHA en algún momento fueron las únicas normas que hubo en Guatemala antes de que se fundó AGIES, por ejemplo, que ya es una institución de ingeniería. Entonces, la FHA realmente hicieron algunos reglamentos o refuerzos mínimos, digamos, que podríamos tener, guías más que nada como para que ellos estuvieran seguros de que, bueno, por lo menos la estructura eh, no va a estar hecho de cualquier cosa, ¿verdad? Simplemente querían un poco cubrir sus espaldas para que sus financiamientos y sus proyectos no fueron a, simplemente a caerse, ¿verdad? Entonces, eh, eso es el disclaimer de esta norma, ¿verdad? De que esta norma, y incluso esto también lo dice, ya vamos a ver dónde, de que no se debería de usar como una herramienta de diseño final, ¿verdad? O sea, lo que vamos a ver ahorita no se debería de usar para planos finales, no se debería de usar para planos de construcción, simplemente se debería usar para redimensionar su proyecto si necesitan un presupuesto rápido eh, darse una idea de más o menos cómo es de qué va a estar, ¿verdad? Pero no es para diseños finales. Yo le quiero dejar eso bastante claro. Entonces, empezaríamos. Esta norma, igual lo voy a subir el link a la clase, ¿verdad? Para que lo puedan descargar. Pero nosotros vamos a estarnos enfocando en el capítulo 5, requisitos estructurales. Va. Ahora, antes de empezar a eso, ¿por qué es de que miramos, si yo les acabo de decir de que no lo van a usar, es bueno, no puedo decirles que no lo hagan, pero puedo recomendarles que no lo usen para diseños finales. Pero si ya dije eso, ¿por qué es de que vamos a ver la norma entonces, verdad? ¿Por qué es de que vamos a entrar a verlos y no vamos a usarla para diseños finales? Porque aunque no recomiendo que lo usen para diseños finales, sí es necesario que sepan de que uno, existe la norma y de que dos, esta norma no solo es para estructura, digamos, no es solo es para reforzar el muro. Hay varias secciones a esta norma.
de que no solo es estructura, sino que son planos, requisitos mínimos de cosas que ustedes tienen que poner en sus proyectos, ¿verdad? Requisitos arquitectónicos, que eso es importante, o sea, ustedes a la hora, seguramente van a tener algún proyecto que está financiado con la FHA, tienen que cumplir con esas cosas, porque la FHA sí revisa, digamos, de que el diseño estructural, arquitectónico, eléctrico, hidráulico, que todo está cumpliendo con sus normas, aunque no me consta que los requisitos arquitectónicos, hidráulicos y eléctricos son como los estructurales en el sentido de que son muy pocos. Yo creo que para los arquitectónicos y hidráulicos y eléctricos sí son bastante actualizados. Entonces, es importante que sepan que la norma existe, ¿verdad? Porque lo van a usar. Eh, y bueno, de cierta manera también es importante que sepan de que esta norma en algún momento fue la única norma que hubo en Guatemala. Entonces, para un poco de historia, digamos, para conocimiento general, es bueno que sepan qué es lo que conlleva, ¿verdad? Porque de todas maneras van a tener que cumplir con ello en más de algún proyecto. Y por lo menos del lado estructural, si el diseño está hecho bien, siempre van a salir cosas más grandes y más reforzadas de lo que piden esta norma. Eh, Porque los mínimos que están aquí son muy, muy, muy mínimos. Entonces, eh, sí, por eso lo estamos viendo, porque lo van a tener que usar en algún momento, van a tener que saber que existe, van a tener que saber cómo es de que usa, etcétera. Entonces, nosotros claramente no vamos a ver todos los requisitos arquitectónicos y hidráulicos y eléctricos. Solo vamos a ver estructuras porque pues de eso se trata el curso, ¿verdad? Pero es para que sepan de que la norma va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar con el capítulo 5, ¿verdad? Que tiene pues varios puntos que vamos a empezar a ver ahorita. Tiene bueno, generalidades, ¿verdad? También tiene un poco de información sobre resistencias al suelo mínimo que vamos a necesitar, eh, qué tipo de estructura esta norma permita, y ahí ya entra a todo lo que es mampostería, ¿verdad? Todas las paredes, los cimientos, los refuerzos mínimos, tamaños mínimos, etcétera. Y entra un poco a decir de que podemos usar estructuras de concreto y acero, es decir, marcos, columnas y vigas, eh, y muestra un poco de sus mínimos para cargas de diseño, ¿verdad? Entonces, para empezar con eso, lo importante es de que la FHA reconoce de que de que su norma del lado estructural técnico ya no es la que rige en el gremio, ¿verdad? Ya son las normas de AGIES. Ellos claramente todavía dejan que su norma esté, y de hecho hace como 2 años, creo que fue 2 años y medio, eh, FHA oficialmente adoptó a las normas de AGIES, los adoptó como que tienen que cumplir con esa, ¿verdad? Creo que en ese documento que estoy usando ya todavía no salió esa actualización, no sé por qué, según yo ya estaba, pero hace unos años FH adoptó las normas de AGIES y dijo, esas son las que tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, ellos saben eso. Y aquí aparece de que estas normas no se deberían de considerarse como un manual de especificaciones para proyectos. Es decir, no deberíamos de usar lo que está aquí para hacer un plano final, ¿verdad? Sirve para presupuestar, más que nada. Entonces, al decir eso, entra un poco resistencia de suelos, que no vamos a ver. De ahí pasamos a tipos aceptables de estructuras. De que aquí hay varias cosas que es interesante que hay que reconocer. Eh, lo primero es de que dice de que para que ellos financian un proyecto, para que ellos lo acepten, los edificios eh, hasta 3 niveles pueden ser sistemas que usan muros de carga, es decir, sistemas de cajón, que en este caso que estamos hablando ahorita son mampostería reforzada. Entonces, de que podemos usar mampostería reforzada para casas o edificios hasta 3 niveles. Si es de 4, ellos ya no van a aceptar muros de mampostería
porque el sistema se vuelve difícil de controlar, ¿verdad? Más allá de 3 niveles, la mampostería ahí se vuelve muy costoso incluso, porque hay que reforzarlo tanto, hay que poner tantas mochetas y soleras que casi que el muro se va a quedar fundido. Entonces, más allá de 3 niveles, la mampostería empieza a fallar, empieza a no funcionar como nosotros lo queremos. Entonces, y esa norma lo reconoce. Dice, hasta 3 niveles podemos usar mampostería. Más allá de 3 niveles, que es esta parte de acá, si ya queremos poner 4 o 5, ya tenemos que usar estructuras de concreto armado o acero, que a lo que se refieren es sistemas de marcos, es decir, que tiene columnas y vigas, ¿verdad? Si es de 4 o más niveles, tiene que ser de marcos, columnas y vigas. No podemos depender de muros de mampostería como sistema sismo resistente único, ¿verdad? Entonces, bastante interesante ese límite que pone la norma, porque la segunda herramienta que vamos a ver es el manual de mampostería de AGIES, que no es una norma, es un manual simplificado para arquitectos y para constructores y para ingenieros que no son estructurales. También hacen esta distinción, también dicen hasta 3 niveles van a poder usarlo y no más allá, porque de nuevo, más de 3 niveles la mampostería se vuelve muy complicado de trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo otro es de que esta norma en particular solo está dando algunos requisitos mínimos para edificios de mampostería de 1 o 2 niveles. No da para 3 niveles y tampoco te da para edificios más allá de 3 niveles. O sea, es decir, no nos da mínimos para sistemas de marcos que usan concreto y acero. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil, es un poco más complejo dar mínimos secos como lo da esta norma para estructuras muy grandes o para sistemas un poco más complejos como el sistema de marcos, ¿verdad? Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita es únicamente para sistemas de mampostería de 1 a 2 niveles. No es para 3 niveles y tampoco es para sistemas de marcos de más de 3 niveles. Bastante importante esa distinción. De allá, pues nos dice, bueno, de las paredes de carga, nosotros podemos usar tanto concreto, muros de concreto, o de mampostería reforzada, ¿verdad? Y aquí es donde empieza a como fallar un poco del lado técnico, digamos, porque en cuanto a mampostería reforzado y elementos prefabricados, está bien limitar las obras a 3 niveles, digamos, pero muros de concreto reforzado, esos sí son sistemas bastante buenos. O sea, son sistemas que se usan para edificios de los rascacielos, ¿verdad? Claro, mezclado con sistema de marcos también y todo, pero los muros de concreto reforzado sí se dan para más de 3 niveles. Definitivamente sí se dan para más de 3 niveles. Pero esta norma en particular no lo permite. Es decir, si tu casa solo va a ser muros de concreto, igual lo limitan a que solo esté hasta 3 niveles de altura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza un poco la discrepancia. Y de ahí pasando al otro punto, ellos también empiezan a decir de que las paredes de mampostería, como lo vimos ahorita, el por qué, también tienen que estar reforzados tanto verticalmente como horizontalmente. Es decir, mochetas y soleras principales y secundarias, ¿verdad? Tienen, para que FHA financia un proyecto de mampostería, tiene que ser mampostería reforzada, no puede ser solo mampostería normal, que es lo que habíamos visto. De ahí ellos empiezan a entrar en temas de cimientos, ¿verdad? Requisitos mínimos para cimientos que son requisitos bastante bajos. No vamos a entrar mucho a esto de cimientos porque en la clase en general vamos a estar enfocados más en el muro en sí, ¿verdad? El diseño del muro en sí, no tanto de las vigas y columnas y cimientos porque nos extenderíamos. Nos tenemos que limitar a algo en particular para no mm, perder la línea en curso, ¿verdad? Entonces, la fecha da requisitos para cimientos, pero solo para que te den una idea de cómo podrían manejar un presupuesto hecho solo con las normas del FHA, ¿verdad? Aquí, por ejemplo,
ellos dicen que los cimientos podrían ser, tener hasta un espesor mínimo de 15 centímetros o 20 centímetros y de que el ancho puede quedar hasta 30 por 40. Ahora, en los diseños que hemos hecho en mi oficina, no es mi oficina donde trabajo, eh, o los diseños que he visto de compañeros también, el mínimo espesor que nos queda a los cimientos simplemente para poder colocar bien la barra de refuerzo es 25 centímetros, ¿verdad? En general, los proyectos que yo he hecho trato de que salgan con 30, porque con 25 necesitas, solo puedes usar casi que barras número 3 en las columnas. Eh, con 30 de espesor ya puedes usar barras un poco más grandes. Entonces, ya en sí, los diseños formales salen con espesores más grandes, 25 centímetros, 30 centímetros. Si es una zapata un poco más grande, por ejemplo, o paredes que tienen mucha carga, esos espesores pueden llegar hasta 35, 40 incluso, ¿verdad? Entonces, ya en sí vamos viendo de que las dimensiones de las dimensiones mínimas de que da esta norma son bien bajos, ¿verdad? Son bien bajos. Entonces, aunque lo vayamos a usar para un presupuesto, siempre es bueno multiplicarlo por cierto factor, 1.15, 1.20, 1.25, como para tomar en cuenta que eh, el diseño final sí va a quedar más grande que lo que está diciendo esta norma, ¿verdad? Entonces, eh, para tomarlo en cuenta, para no dar un presupuesto muy bajo y después de que resulte que salió 25% más costoso, ¿verdad? Para proyectos ya grandes, 25% representa mucho dinero. Entonces, con espesores ya habíamos visto que están bajos. Ahora con las bases, los anchos, no están tan mal. Generalmente para viviendas de un nivel se tiende de usar 40 centímetros, 40 centímetros de base en diseños formales, así mínimo, eso es normalmente lo que queda, ¿verdad? Eh, y para viviendas de dos niveles, a veces sí salen con 40 centímetros, pero a veces con 45 o con 50. Entonces es un poquito más grande, no tanto. En cuanto a la base, sí le pegaron algo bien a los mínimos que podría estarse dando, ¿verdad? Al peralte, el espesor no tanto, pero la base sí. Y de ahí también refuerza un poco los cimientos, ¿verdad? Longitudinalmente, que puedes poner dos barras número 3, tres barras número 3, transversal, tanto, que sí son, no voy a entrar tanto a esto, pero que sí, al igual que el peralte, son valores un poco bajos, ¿verdad? Que realmente en un diseño formal no se llegaría a dar estos valores, ¿verdad? Se daría un poco más. Entonces, de nuevo, solo recalcándolo, no es para diseños finales, es para presupuestar. Bueno, y ahí sigue un poquito más conocimientos a la profundidad, qué recubrimiento tenemos que usar, qué tipo de refuerzo podemos usar, etcétera. Todo eso lo pueden leer ustedes. Esto de los cimientos no lo voy a poner en ningún parcial, ni en ninguna tarea, ni nada, de nuevo, porque no es el objetivo de la clase, pero es para que ustedes lo puedan leer si quieren. Aquí es donde empezamos ya a empezar a ver lo que realmente nos interesa. También nos da algunos requisitos mínimos de paredes de mampostería. Entonces, aquí nos dice en el primer punto, sí, ay, no puedo hacer eso. Ahí está. Ok, entonces aquí nos empieza a decir ya espesores mínimos que podemos usar para un nivel y para dos niveles. Entonces, nos dice que para el espesor mínimo para una estructura de un nivel va a ser de 11 centímetros. Que de caja nunca vamos a usar un bloque de 11 centímetros de espesor para un muro estructural. Simplemente no se hace. Los blocks de 11 centímetros son únicamente para muros tabiques, ¿verdad? No se usa. Pero la norma
toma eso en cuenta cuando pone esto, de que la relación altura-espesor no será mayor de 23. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo la cálculo, pero si tenemos una altura de 2.8 metros o 3 metros, por ejemplo, una altura normal, este valor lo que te limita es de que el espesor tiene que ser 12, 13 centímetros más o menos. Claramente tiene que subir al número próximo de block, que es el de 14 centímetros de espesor. Entonces la norma como que te dice que puedes tener 11 centímetros, pero después no te lo permite porque no puedes pasar esa relación, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido está bien, porque incluso en las normas de AGIES, esta relación nosotros lo controlamos por un factor de 28. Es un poco más. Entonces, está bien que lo limitaron un poco más. Y para dos niveles ya dicen de que, bueno, no, el block mínimo que pueden usar es 14 centímetros y esta relación baja hasta 20. Lo restringen mucho más. Entonces, eh, sí, entonces ahí ya de una vez podemos empezar a ver qué espesores nos está limitando el FHA, ¿verdad? De ahí empieza a hablar de algunos otros materiales, de piedra lavada, de ladrillo, etcétera, de qué materiales tenemos que tener para dinteles, sillares, etcétera. Que de nuevo no vamos a entrar tanto a ello. Este curso está bien enfocado en bloques de concreto, no tanto en ladrillo o piedra o así, porque es casi que otro curso que tendríamos que dar, ¿verdad? Porque aunque el concepto de mampostería reforzada en ladrillo es el mismo, tenemos que reforzarlo de la misma manera, soleras en mochetas principales, soleras secundarias y pines o mochetas secundarias. El cálculo y el material y todo eso es un poco distinto. Entonces, en este curso, pues, de nuevo, nos estamos limitando a bloque de concreto, que de todas maneras es lo más común en Guatemala. Entonces, sí, ahí es como limita el espesor la FHA. Y de ahí pasa a lo mismo que habíamos visto nosotros, de que tiene que tener refuerzo vertical, tiene que tener refuerzos horizontal. Y aquí empieza a entrar un poco a números, pero lo bueno de esta norma, digamos, es de que uno no tiene que entrar a hacer números per se porque nos da tablas. Si nos miramos aquí, la primera tabla es una guía de posibles refuerzos verticales en paredes de mampostería. Y esta tabla prácticamente lo que nos está poniendo es diferentes tipos de refuerzos, ¿verdad? Tipo A y tipo B, donde el tipo A va a ser mochetas principales y el tipo B va a ser mochetas secundarias. Y también nos da este otro cuadrito aquí abajo que es usando varas de alta resistencia, que no se tiende a usar tanto en Guatemala, pero igual da una opción porque algunas personas lo utilizan. Pero nosotros nos vamos a estar enfocando en este. Barras de 60.000 PSI, grado 60 para abajo, ¿verdad? Grado 60, grado 40, que es lo más normal que se usa, y para esto nos da. Entonces, de una vez podemos ver que es bastante fácil de usar. Para casas de dos niveles, en el primer nivel, usando tipo A, voy a tener que poner 4 número 4 y usando tipo B, 2 número 3. Y en el segundo nivel voy a usar, si estoy usando tipo A, 4 número 3 y en el tipo B 2 número 3, ¿verdad? En cambio, si es una casa de un nivel, pues el tipo A siempre va a ser 4 número 3 y el tipo B va a ser 2 número 3. De nuevo, estos mochetas principales y el tipo B son mochetas secundarias, ¿verdad? Hay otra tabla aquí que es ¿dónde está? La tabla 5, 5, 5. Donde nos da casi que lo mismo, porque el tipo A igual va a ser mochetas principales, pero los tipos B y C nos dan opción de usar pines. Refuerzo interblock se les llama en este código, pero son básicamente pines. Aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para como que entendamos cuál es la diferencia entre una mocheta secundaria y un pin, porque quizás no sea lo más fácil de visualizar al principio, ¿verdad? Entonces,
En este muro, por ejemplo, lo que vamos a tener... Entonces, aquí, si miramos, en los extremos, eso es un muro de mampostería, pero en los extremos vamos a tener nuestras mochetas principales, ¿verdad? Las mochetas principales que son elementos de concreto, que son casi columnas, ¿verdad? Columnas que nosotros embebimos en el muro, es literal que va fundido a los lados del muro, y en esas columnitas pues se pone refuerzo. Entonces, en, en la primera tabla, o por ejemplo aquí el tipo A que dice 4 número 3, o en este que también habían dicho 4 número 3 o 4 número 4, que son estos, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es de que en estos elementos de borde, esas mochetas principales, esas 4 barras que miran aquí, 1, 2, 3, 4, de que esos van a tener 4 número 3. Y cuando dicen número 3, significan una barra número 3. Y es bien fácil de entender. Simplemente ese número 3 o número 4 o lo que sea, es simplemente, en este caso el número 3 es 3 octavos de pulgada. Y la número 4 son 4 octavos de pulgada. Es el número partido 8 en pulgadas y eso va a ser el diámetro. Entonces el número 3 va a tener un diámetro de 3 octavos de pulgada. Y en el número 4, el diámetro de la barra va a ser un poquito más grande, va a ser 4 octavos de pulgada. Entonces, simplemente nos está diciendo qué tamaño de barra necesitamos en nuestras mochetas, ¿verdad? Entonces, en este tipo A, como necesita 4 número 4 en el primer nivel y en el segundo nivel 4 número 3, sabemos que estas mochetas principales van a ser 4 número 4 o 4 número 3, simplemente las barras que están adentro, ¿verdad? Y en esta tabla, como están dando como opción mochetas principales tipo A y el tipo B van a ser mochetas secundarias con 2 número 3, y se dan cuenta en todos los casos van a ser 2 números 3, ¿verdad? Bueno, todos los casos van a ser 2 números 3. ¿Cómo es que se mira eso? Pues simplemente así. Al igual que como las mochetas principales en los extremos son como columnas que se quedan embebidos en el muro, pues las mochetas secundarias igual. Se funden unos como que mini columnas, literal, dentro del muro y simplemente se coloca esas 2 barras que van saliendo y se coloca sus eslabones, ¿verdad? Su refuerzo transversal y toda la cosa. Pero simplemente son elementos de concretos embebidos en el muro. Y entre estas mochetas, entre estos elementos de concreto, no se pone nada más, solo se coloca el bloque. Y aquí lo apunté, simplemente es mampostería no reforzada, porque no tiene ningún elemento extra en esos pedazos de levantado, o sea, simplemente elemento de concreto, blocks, elemento de concreto, blocks, ¿verdad? Entonces, así es como se medirían las mochetas secundarias y las mochetas principales. Y los pines serían así. Los mochetos principales en los extremos y los pines nosotros los vamos a ir colocando en cada cierta celda, ¿verdad? Entonces, vamos a distribuir el refuerzo literalmente dentro de los blocks y esto nos va a permitir reforzarlo. En vez de usar elementos de concreto a lo largo del muro, mochetas secundarias, vamos a usar pines, simplemente colocar barras dentro de las celdas. Y esta barra, pues básicamente baja todo esto, ¿verdad? Baja aquí, está aquí adentro. Entonces, si se dan cuenta, enlaza los blocks porque aquí agarra este y en este como está intercalado agarra este también y en este agarra este. Entonces los pines realmente son muy buenos porque amarra al muro internamente, ¿verdad? En cambio, las mochetas secundarias realmente no los está amarrando, sino que simplemente los está bordeando, o sea, los está, sí, poniéndole borde a los lados y hacer que no se pueda mover ni nada, pero no es de que el muro en sí está apoyado, reforzado, o sea, no hay nada en las celdas, simplemente hay elementos de concreto a cada cierto tiempo, a cada cierta distancia, ¿verdad?
Entonces, así es como podemos ir viendo cómo es de que funciona esta tabla. Voy a borrarlo para que no quede todo sucio, para que no nos empezamos a confundir. Entonces, la tabla 5.1 del FHA nos permite usar mochetas principales, mochetas principales y mochetas secundarias. Y la 5.5, que es la que está aquí, nos permite usar mochetas principales y nos da el refuerzo posible si queremos usar pines, ¿verdad? Entonces nos da de una vez las opciones para ambos tipos de refuerzo. Ambos son válidos, ambos sistemas funcionan, es decir, usar mochetas secundarias o pines, ambos funcionan. Se ha visto que los pines funcionan un poco mejor, o lo mismo que refuerza los vacíos, ¿verdad? Pero los pines en algún momento llevan mucha mano de obra porque los albañiles tienen que colocarlo en cada celda, rellenarlo con grout, entonces lleva mucho más mano de obra que el otro, ¿verdad? Personalmente yo siempre diseño los muros con pines, es mi preferencia, pero de nuevo ambas funcionan, ¿verdad? Entonces, esas tablas 5.1 y 5.5 nos dan los refuerzos que podemos poner en estos elementos, ¿verdad? Pero ninguno nos ha dicho a cada cuánto. Si se dan cuenta, las soleras secundarias tienen que tener una separación específica, tienen que estar separados a cada cuánto. Incluso esa separación se extendería acá. Porque claro, tenemos que tener las mochetas secundarias separadas a cierta distancia entre sí, pero también entre las mochetas principales. Al igual que los pines. Los pines igual tienen cierta separación con lo cual tienen que cumplir, ¿verdad? Voy a hacer clear. Será aquí no estaba dentro. Los pines también tienen que tener cierta separación, ¿verdad? Es que esa separación que necesita el diseño, digamos. Entre más refuerzo, más resistencia va a tener. Entre más grande sea el empuje sísmico, más fuerza va a tener el muro, más refuerzo va a necesitar. Entonces esas separaciones hay que controlarlos. Entonces, en las dos tablas que hemos visto hasta ahorita, 5.1 y 5.5, nos dicen los refuerzos, pero no nos dicen a qué separación tienen que estar. Entonces, eso aquí abajo, en ambos, se puede ver. Despuésito del 5.1 está la 5.2, donde nos dice de una vez las separaciones que tenemos que usar, ¿verdad? Entonces, hacemos caso omiso del ladrillo y de piedra, y solo nos vamos a enfocar en los bloques secos de concreto. Entonces, aquí nos dice que para anchos de 15 centímetros, de que aquí de una vez vamos a incluir los de 19 centímetros, porque la norma no lo dice, pero es el mínimo que hay que considerar en su norma, ¿verdad? De que si usamos una combinación de mocheta principal A y mocheta secundaria, refuerzo secundario, igual usando A, que tenemos que tenerlos separados máximo 4 metros. Pero si usamos refuerzo principal A y como refuerzo secundario del tipo B, que solo, recordando que solo era 2 número 3, ¿verdad? 2 número 3. Entonces vamos a tener que tenerlos separados a cada 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? De que si yo voy a usar mochetas secundarias y quiero usar mochetas principales en los extremos, esto y esto, y adentro quiero usar mochetas secundarias con simplemente los 2 número 3 como aparece acá, va a ser clear. Entonces, esta distancia tiene que ser 2 metros. Y esta distancia tiene que ser 2 metros. Es decir, las mochetas secundarias tienen que estar separadas a máximo 2 metros de las mochetas principales. Y las mochetas secundarias entre sí tienen que estar separados a 2 metros entre sí, como máximo. Pueden estar más pegados si nosotros queremos, pero como máximo tienen que estar separados a cada 2 metros, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y en vez de
Voy a borrar todo esto. En vez de usar mochetas secundarios con 2 número 3, porque eso era tipo B, si recordamos, sino que yo voy a decir, bueno, no, en los extremos voy a poner el tipo A, una mocheta principal, y a lo largo del muro también quiero colocar una mocheta con 4 número 3, que es un tipo A. Entonces, como tengo más refuerzo, puedo separarlo más. Entonces, aquí lo permiten que nos separamos 4 metros. Entonces, esto, en vez de ser 2, podemos venir y separarlo ahora 4 metros. Y todavía estar dentro de el reglamento, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo que si colocamos mochetas principales, o refuerzos que se usa para mochetas principales a lo largo del muro, podemos separarlos más. Y si usamos refuerzos más pequeños, 2 número 3, las mochetas secundarias, estos 4 se volverían 2 metros, ¿verdad? Entonces, ahí es como vamos viendo. Y igual con los pines. Con los pines, ¿dónde está? Aquí. Nos da lo mismo. La misma configuración, ¿verdad? Si yo quiero usar refuerzo principal tipo A y a lo largo del muro también quiero colocar tipo A, que recordamos bien eran los 4 número 3 de estos, pues voy a tener los mismos 4 metros de separación que habíamos visto, ¿verdad? Pero si yo quiero usar 2 número 3 o un número 3, que serían pines porque serían barras individuales, damos cuenta de que la separación baja a 80 centímetros. Es decir, esa separación de refuerzo tiene que ser 80 centímetros. Y esta separación de la mocheta principal a la primera barra también va a ser 80 centímetros, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo de una vez de que al utilizar pines, bueno, al utilizar pines, la separación que tenemos que usar, como simplemente son unas barras que van dentro de las celdas, son mucho más pequeñas. Esas barras tienen que ser mucho más pegados para que sean efectivos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos viendo que al utilizar pines la mano de obra aumenta bastante, porque los albañiles tienen que estar ahí colocando las barras literalmente en cada celda antes de levantar cada hilada de bloque y estar rellenándolos con grout a cada distancia muy pequeña al utilizar pines. En cambio, utilizando mochetas secundarias, eh, simplemente se levanta, ¿verdad? Y se formaleta y formaletea y se funde y ya. O sea, no hay tanto mano de obra como con los pines, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que la norma nos da de una vez las opciones para el refuerzo vertical. No tenemos que calcular nada, no hacen una distinción entre distintos tipos de muros, es decir, si un muro eh, tiene que cargar más peso que algunos otros muros o algo así, no hacen ninguna distinción de ningún muro, solo te dice que estos tienen que ser los refuerzos mínimos para absolutamente todos los muros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es fácil de usar para presupuestar porque simplemente va a tener el mismo refuerzo en todo, pero para diseño no tanto porque hay algunos muros que siempre van a cargar más que otros, ¿verdad? Y vamos a ver eso en ejemplos la otra semana cuando empezamos a ver eh, ya cómo usarlo en un caso teórico. Vamos a ver de que no es no es tan fácil de solo colocar refuerzo así para todo, porque hay muros que cargan más que otros. Entonces, esa es la primera, de que da refuerzo refuerzo vertical, perdón, utilizando mochetas y mochetas secundarias, y también da refuerzo vertical utilizando mochetas principales y pines, ¿verdad? Lo otro es que empieza a haber ya soleras. Va, de ahí la última cosa que podemos ver son las soleras. Entonces,
lo bueno de esta norma es de que hace un buen trabajo de dejar plasmado dónde necesitamos las soleras, ¿verdad? Y de esto voy a subir una... Ah, no, tengo una foto. Pero básicamente nos dice que necesitamos soleras en las siguientes ubicaciones. Para una casa de un piso necesitamos eh, una solera hidrófuga, que también se puede decir una solera de humedad, que ahorita les voy a decir qué es. Una solera intermedia y una solera en el techo. Para casas de 2 pisos necesitamos una solera de humedad, que así lo voy a referir ahora. Una solera intermedia, después una de entrepiso, después una intermedia, después una de techo. ¿Cómo es de que se va viendo esto? Pues eh, sería más o menos así, ¿verdad? Si esto sería el techo, digamos. Si esto es el techo o el entrepiso. Básicamente lo que nos está diciendo es de que la solera hidrófuga o la solera de humedad, como yo lo digo, eh, es una solera que se coloca a nivel de piso, ¿verdad? Abajo eso, baja el muro y empieza con su cimiento. Pero a nivel del piso, al nivel del suelo, colocamos una solera ahí y se les dice que es de humedad o hidrófuga porque esa solera, la función es más que amarrar el muro, es para evitar que la humedad entre por debajo del muro, ¿verdad? Porque los bloques al ser eh, pues bastante susceptibles a la humedad, es decir, dejan pasar agua hasta cierto punto, y al estar unidos por sisas de mortero, pues son bastante susceptibles a dejar que el agua pase. Entonces, si no colocamos esta solera a nivel de piso, lo que nos puede empezar a generar es de que en la base del muro empieza a formar hongos, ¿verdad? Empiezan a crecer hongos o incluso entra agua a la casa si hay inundaciones o cosas así. Eh, el bloque no es capaz de parar el agua, ¿verdad? Entonces, al colocar esta solera aquí, que recordamos que es de concreto reforzado, eh, nos ayuda a controlar la humedad en los edificios y casas en general. Entonces, la primera solera que tenemos que colocar es esta, la solera de humedad. Y de ahí, eh, en la norma lo que nos dice es de que después de la solera de humedad, antes de llegar al contrapiso o al techo, que son estos, ¿verdad? Tenemos que colocar una solera intermedia, que tiene sentido. Si vamos a colocar refuerzo secundario horizontal, ya cerré, pero eh, recordamos que el refuerzo secundario horizontal tiene que ir en medio del muro, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a una losa o antes de llegar a donde termina el muro, tenemos que colocar estas soleras secundarias, ¿verdad? Que pueden ser fundidas como esto, es decir, como una pequeña viga, o pueden ser usando block U igual con 2 número 3, ¿verdad? Que es un poco más usual porque es un poco más fácil de construir y con esto tentemos de diseñar. Eh, pero la premisa es de que entre la solera de humedad y antes de llegar al entrepiso o al techo, tenemos que colocar soleras intermedias. La norma del FHA nos dice que solo necesitamos una solera intermedia, pero muchas veces, casi que siempre, se usa más de una solera secundaria. Se usa 2 mínimo o quizás 3, ¿verdad? Si el muro está muy, muy esforzado. Entonces, aquí es donde vamos viendo un poco de que los requisitos del FHA son un poco bajos y hay que tomarlo en cuenta en los presupuestos, ¿verdad? De que se pueden colocar pines con esas soleras de refuerzo. Sí, técnicamente no se llamarían pines. No, ya me recuerdo. Ya entiendo que digo. Sí, se puede colocar pines aquí y simplemente lo que hacen es perforar viendo el bloque desde abajo, digamos,
es que perforan un hoyo, ¿verdad? Simplemente lo perforan y pasan el pin por ahí y ya estuvo la historia. Porque en estos blocks U igual van rellenos de grout, igual tienen su propio refuerzo, entonces al hacer ese pequeño hoyo solo para pasar la barra, no es como si pierda integridad del block, ¿verdad? Entonces sí se pueden usar pines con él. Entonces, entonces la premisa de la FHA y de cualquier diseño de mampostería reforzada es de que va la solera humedad para que entre agua, soleras intermedias a lo alto del muro, y en los entrepisos y en los techos, ahí es donde colocamos las soleras principales, que eran las soleras que nos ayuda a que el muro simplemente no se parte a la mitad, ¿verdad? Esa solera principal va siempre a nivel de entrepiso o a nivel de techo. Entonces, básicamente, donde sea que haya una losa de concreto, tenemos que colocar una soldadura principal, que eso sí, siempre van a ir fundidos como una viga. Van a ser viga y van a tener mínimo 4 barras, ¿verdad? Y todo esto lo dice el FHA también, es justamente lo que nos pone aquí. Para casas de un piso tenemos que tener la soldadura que evita que entre el agua, una soldadura intermedia que ayuda a reducir grietas en el muro, y una soldadura principal a nivel del techo. Pero si la casa es de 2 pisos, tenemos que tener la de humedad en la base, una intermedia y una principal en el entrepiso para los muros del primer nivel. Y para los muros del segundo nivel tenemos que tener igual nuestra soldadura intermedia, bloque o fundido, y otra soldadura principal a nivel del techo. Y es mucho más fácil las solderas porque aquí ya de una vez la norma proporciona ese refuerzo. Nos dice, para las solderas de humedad o las solderas principales, que recordando que las principales se colocan a nivel de entrepiso y de techo, esos van a tener 4 número 3 y estribos número 2 a cada 20. 4 número 3 y estribos número 2 a cada 20. Que generalmente esos sí son los que utilizamos en los diseños, ¿verdad? Así es lo que colocamos. Y esos por tener 4 barras van a ser fundidos, ¿verdad? Pero las solderas intermedias bajan a ser 2 número 3 y eslabones número, esto es error, eso debería ser eslabones. Eslabones número 2 a cada 20 centímetros. Que al utilizar 2 número 3 es justamente para que los constructores y diseñadores puedan usar blocks U, ¿verdad? Porque en una soldera fundida no tendemos a solo colocar 2 barras. En los blocks U sí. Y por eso es de que ponen 2 número 3. Entonces es mucho más fácil para los soldados porque simplemente colocas uno de humedad, uno, dos o tres intermedias a lo alto del muro, eh, y unas principales a nivel del piso o del techo. Y ya. Y el refuerzo aquí está. La principal y la de humedad llevan 4 número 3 con estribos número 2 separados a cada 20 centímetros. Y las intermedias llevan 2 barras número 3, uno arriba, uno abajo, con estribos eslabones, perdón, número 2 a cada 20. Se les dicen eslabones porque si se dan cuenta, al tener solo 2 barras, solo es como un hook, ¿verdad? Solo sube y baja. Y los estribos es completamente cerrado, es un cuadro, ¿verdad? Es un cuadro literal que es completamente cerrado. Entonces, por los que no lo saben, al tener un refuerzo así cerrado, es un estribo, y al tenerlo así solo como un gancho, se llama eslabón. Entonces, solo pequeño explicación ahí de por qué hay diferentes nombres, ¿verdad? Eh, y ya, eso es todo lo que vean, todo lo que es con soleras, no hay nada más, es bastante sencillo. Entonces es quizás un poco más complicado ver los refuerzos principales. Espero que la otra clase podemos aclararlo un poco más, pero con los refuerzos horizontales es bastante sencillo poner.